2, es la 1 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, esto es Mediodía COPE en el Día de la Asunción de la Virgen, que es festivo en toda España y una de las jornadas más feriadas, allá por donde vayas. Si no hay fiesta en tu pueblo, pues seguro que en el de al lado o en el siguiente. Más de 1000 localidades de toda España celebran y honran a su patrona en Sevilla. La Virgen de los Reyes ha cumplido con la tradición en una jornada en la que se conmemora el 80 aniversario de la proclamación oficial de la Virgen de los Reyes como patrona principal de la ciudad de Sevilla. Es sonido de esta mañana, sonido de la banda de música del cuartel general de la Fuerza Terrestre desfilando junto a la Virgen de los Reyes. Esto en Sevilla. En Madrid, la Paloma, aunque no es la patrona de la capital, es una de las imágenes más veneradas y queridas. En Bilbao, la Virgen de Begoña. En Toledo, la del Sagrario. La Mare de Déu de la Asunción en Elche, con la representación del Misteri. La Virgen de la Peña, en Brihuega. Ya te digo, de norte a sur y de este a oeste. España está de fiesta, pero eso sí, con matices. ¿Dónde permanecen en tensión? En Granada, por el terremoto, y en Ceuta, donde siguen sumidos en una crisis sin precedentes, con cerca de 10.000 migrantes que llevan ya 16 días deambulando por sus calles y sin ninguna intención de volver a Marruecos. En Ceuta, cada día que pasa es peor que el anterior. Lo de Granada es una provincia en la que están más que acostumbrados a una alta actividad sísmica. Pero lo de esta madrugada ha sido muy, muy potente. Un terremoto de magnitud 5, con epicentro en Alandín, que ha afectado a Granada capital y a su área metropolitana y que se ha sentido en Málaga, en Almería o en Jaén. Ya ha pillado a influencers o a tiktokers en directo, como este que se grababa un vídeo con la Alhambra de fondo. Hay sitios, pero te multo. Vamos para la calle, vamos para la calle, vamos para la calle. Nos vamos. Aunque no hay daños personales, sí que se han registrado desprendimientos y caída de cornisas. En principio no son problemas graves. Ahora hay que examinarlo, hay que hacer un análisis exhaustivo de los edificios, de los monumentos. Hay varias iglesias, varias parroquias afectadas, ahora mismo permanecen cerradas. Y lo que hay que valorar es si hay daños estructurales. Lo ha adelantado a COPE el diputado de Emergencias de la Diputación Granada, Eduardo Martos. Vamos a iniciar una valoración de todos los edificios que han sufrido daños para ver hasta qué nivel de afectación tienen esos edificios y estudiar pues la posible evacuación de alguno de ellos por daños que sean algo más que sean más estructurales, ¿no? Enseguida vamos a estar en Granada, donde no se descartan nuevos seísmos, aunque ninguno de la magnitud que ha hecho temblar buena parte de la provincia cuando pasaban 4 minutos de la 1 de la madrugada. Y no hay que olvidar la situación crítica que siguen sufriendo los ciudadanos de Ceuta. Se cumplen 16 días de la invasión y cada día que pasa es peor que el anterior. Crece la sensación de fragilidad, crece la incertidumbre de no saber cuándo se va a resolver. Los ceutíes no se creen las cifras oficiales del Ministerio del Interior, entre otras cosas porque son fáciles de desmontar, con una caminata larga por la ciudad autónoma o con un recorrido en un vehículo. Los que quedan se acercan más a los 10.000 que a los 5.000, que aseguró el ministro Marlaska. Y de esos cerca de 10.000, la mitad serían menores. Hoy había trascendido una nueva convocatoria de avalancha en Ceuta que ha sido aprovechada, tanto por España como por Marruecos, para vender el refuerzo policial en la frontera. La propaganda marroquí, que es incluso más poderosa y activa que la del gobierno de Pedro Sánchez, viene mandando el mismo mensaje en las últimas horas, que gracias a que han intensificado ellos los controles, han evitado una nueva avalancha, una nueva invasión. Y esto no deja de ser una estrategia de marketing del reino alauí para trasladar a la comunidad internacional 2 mensajes. El primero es que España no sabe vigilar la frontera y ellos sí que son los únicos capaces de controlarla. Esto es un lavado de imagen completa después de lo que se vio y se vivió el 31 de julio con agentes marroquíes ayudando a los inmigrantes a colarse a Ceuta, a España. Y el segundo mensaje también es muy claro. Tenemos la sartén por el mango. Somos capaces de abrir y de cerrar cuando nos convenga, lo cual es una advertencia para cuando quieren hacerse con el control de Ceuta y Melilla, porque es una reivindicación a la que jamás
jamás han renunciado. Para los que siguen hablando de normalidad o que la situación es mejor hoy que ayer, valga un testimonio de todos los que venimos escuchando, y han sido muchos, a lo largo de toda esta mañana. Se llama Rafael Pasamar. Es vecino de Ceuta, donde lleva viviendo más de 40 años. Y ha contado a COPE lo evidente. Todo va a peor. Pues igual que ayer, igual que antes de ayer, igual que hace 15 días, pero ya con los ánimos por el suelo. Esto va a peor. Ayer tuve la oportunidad de transitar la zona del trampolín. Allí hay más de 5.000 personas en un estado deplorable de salud, de abandono, de suciedad, de enfermedades contagiosas. Hay 30 letrinas y 10 duchas para un contingente de 5.000 o 6.000 personas en las playas. Pues no nos vamos a cansar de escuchar a los ceutíes, que es el sentir de la mayor parte de los españoles que están cansados, incluso desesperados, frustrados también, de ver cómo una invasión sin precedentes, 16 días después, sigue sin la respuesta adecuada. Más noticias de este sábado, Día de la Asunción de la Virgen, te las cuenta ya Íñigo Jodra. Durante Mediodía COPE. Durante el Ángelus de esta solemnidad de la Asunción, el Papa ha recordado lugares marcados por la guerra y la violencia como Tierra Santa o Ucrania. Hoy deseo invocar su materna intercesión en nombre de aquellas comunidades que necesitan ser consoladas y continuar esperando. Pienso en los hermanos y hermanas de la Tierra Santa, que es por excelencia la tierra de María. Pienso en el pueblo ucraniano y en el pueblo ruso, ambos vinculados a una filial devoción a la Santa Madre de Dios. Precisamente Ucrania ha lanzado casi 600 drones contra territorio ruso y ha alcanzado con un misil una zona industrial. El Kremlin asegura que 2 personas han resultado heridas, entre ellas un niño de 9 años que está grave. Y miramos a Oriente Medio. Irán responde a las declaraciones de Donald Trump en las que amenazaba con declarar el estrecho de Hormuz como territorio estadounidense tras derrotar a Irán. Asegura Teherán que no se puede conquistar con un tuit ni con portaaviones e insiste en que no se deja intimidar y que Hormuz ha sido, es y seguirá siendo iraní. Y vamos ya con el deporte, porque el atletismo español ha conseguido 4 medallas en el europeo. Juanjo Morote. Sí, como siempre, la marcha tirando del carro del medallero español, en este caso en los europeos de Birmingham. A los 2 oros de Paul McGrath y María Pérez en media maratón se le suma la plata de Miguel Ángel López y el bronce de Raquel González en la modalidad de maratón. Y siguiendo con polideportivo, con básquet, atención, porque esta es la voz del nuevo jugador del Real Madrid de baloncesto. Hola madridistas, this is Olivier. I'm excited to see you. Can't wait to get going. ¡Hala Madrid! Se trataba del pívot Olivier Sarr. Viene procedente de la NBA, de los Cleveland Cavaliers, y firma por 2 temporadas. Y en fútbol te cuento los 2 fichajes del día. Cuti Romero jugará en el Atlético de Madrid y Ferran Torres al PSG. Ambos firman hasta 2031 y hoy, ya saben, comienza la Liga a las 7:30 con el Alavés Getafe. También se jugará el Sevilla Rayo Vallecano a las 9:30. Sigues en Mediodía COPE, 2 y 8, 1 y 8 en Canarias. Mediodía COPE. Estar informado. ¿Te lo vas a perder? Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE. Domingo Badía. Un espía español que engañó a todo el mundo fingiéndose un príncipe árabe y escribió un bestseller del siglo XVIII que fueron Los viajes de Ali Bey, en el que contaba todas estas aventuras. Y por cierto, este hombre también fue espía de Napoleón. ¿Cómo? Sí. Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos. De lunes a viernes desde las 6. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Escuchas Mediodía COPE. Con Antonio Herraiz. Estar informado. Primera parada en Granada. En las últimas horas se han registrado en torno a 10 seísmos, pero el más potente ha sido un terremoto de magnitud 5
que ha sacudido Granada capital, toda su área metropolitana, se ha sentido en Málaga, en Almería, en Jaén, de magnitud 5 y con el epicentro en el municipio de Alendín. Con un sismo que se ha sentido hasta en 200 municipios de 5 comunidades. Nos vamos a situar en Granada. Fran Viñuela, vaya nochecita, te lo querías perder. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:10. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, decía yo, en torno a pasadas la 1 de la madrugada, 1:04, llevabais ya unos cuantos temblores, pero este ha sido sin duda el más potente. ¿Dónde te ha pillado a ti? ¿Cómo lo habéis vivido? Me ha pillado en casa, ha sido un momento de mucha violencia. Ha durado pocos segundos, pero cuando el reloj, lo dices, marcaba la 1:04 y 40 segundos, primero ha comenzado un fuerte ruido que ha hecho temblar no solo la provincia de Granada, sino prácticamente toda Andalucía. Ese ruido era premonitorio para lo que venía después. Aunque la tierra ya había avisado en la tarde de este viernes, el temblor hacía pensar que sería de una magnitud poco habitual en una zona sísmica como es Granada. Y al conocer que era de 5 grados y que se ha producido prácticamente en superficie, el miedo se ha apoderado de mucha gente que directamente ha salido a la calle. Incluso hemos visto hoteles desalojando a los huéspedes y municipios como el de Armilla, que ha abierto los centros deportivos y parques para que la gente que tenía especialmente miedo pudiera tranquilizarse y lo hiciera en la propia calle. Porque aunque estéis acostumbrados, llegado ese momento muchas veces no sabes cómo actuar. Te invade el miedo, incluso el pánico, sobre todo porque ha sido un terremoto de mucha intensidad y sobre todo que ha durado en torno a 5 o 6 segundos en las que la tierra no ha parado de temblar. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Porque vosotros lleváis todo el día trabajando, están circulando muchísimos vídeos de zonas afectadas, de caída de cornisas, de templos también, de parroquias afectadas. Sí. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bueno, ahora mismo hay mucha incertidumbre, Antonio. Como bien sabe, los terremotos no se pueden predecir. Sí se sabe que uno de gran magnitud siempre va a ir acompañado de réplicas, pero desde la 1:04 de la madrugada, esa misma zona de las fallas de la cuenca de Granada ha registrado, y lo acabo de comprobar, hasta 50 nuevos temblores, entre los que podemos destacar varios de 3 grados y uno de 3,3, sobre todo a las 6:34 de la mañana. Así que pese a que la actividad sísmica parece haber bajado la intensidad, aquí se recuerda, por ejemplo, el enjambre sísmico de 2021 que dejó más de 1.000 terremotos en pocos meses y en el mes de enero incluso sacó a miles de personas a la calle y era de menor magnitud que el de esta noche. Por ejemplo, te cuento que la Junta de Andalucía ha activado un teléfono de ayuda psicológica para todos los afectados por el seísmo que necesiten ser atendidos y que necesiten hablar y ser escuchados, pero ahora mismo la sensación, pese a que ya hay sol, porque esta mañana además Granada se ha levantado con una tormenta eléctrica brutal, ya hay un poco de calma, tensa calma, pero ya hay algo más de tranquilidad. No sé si has podido, porque has estado despierto toda la noche, no sé si has podido pasear por Granada, si has podido comprobar, porque ya digo que sí que están circulando muchísimos vídeos, te han llegado a ti también, en los que esos desperfectos son evidentes. Lo que sí que hay que decir y hay que destacar que de momento no se ha notificado ningún daño personal en este caso. Sí, hemos podido dar una vuelta, se están valorando todavía los posibles daños. Te cuento que ha habido más de 500 llamadas a los servicios de emergencia, sobre todo durante los minutos después del terremoto, pero estamos hablando, por suerte, de daños materiales. Por partes, el Arzobispado de Granada, lo comentabas, ha mandado un comunicado informando del cierre de algunas iglesias, como la Magdalena en el centro o la Basílica de la Virgen de las Angustias, que tú bien conoces, para analizar los desperfectos que se han producido. La Alhambra ha tenido que abrir más tarde, a las 11 de la mañana, ha querido revisar al completo todo el monumento. Ha habido desprendimientos de cornisas, trozo de balcones caídos, grietas en estructuras. Todo está siendo analizado ahora mismo por el Consejo Asesor y en los próximos días se va a comenzar esa valoración económica y el proceso de rehabilitación. Ahora mismo la mirada está puesta en 3 edificios. 2 en el barrio del Ceidín, en la capital granadina, donde los daños podrían haber sido mayor, y otro en el municipio de Las Gavias. Ese, en torno a la 1:30 de la madrugada, apuntaba a daño importante. Incluso se había barajado la posibilidad del desalojo, pero finalmente los técnicos lo han descartado y los vecinos han podido vivir esa especie de tranquilidad, pero dentro de sus casas, esa resaca del temblor. Bueno, vuelve poco a poco la normalidad, aunque, como nos decías, esa incertidumbre y esa tensión va a permanecer todavía durante las próximas horas. Te dejamos descansar, que te decías de la noche, pero vaya mañana llevas también. Fran Viñuela, Granada, gracias, un abrazo. Un abrazo para todos. Pues precisamente nos vamos a situar en una de esas parroquias que señalaba Fran Viñuela. Nos vamos a situar en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, que es una de las afectadas. Y vamos a saludar en Mediodía COPE en directo a las 2:15, 1:15 en Canarias, al vicario general de la Archidiócesis de Granada, don Enrique Rico Pavés, que es precisamente el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia. Don Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿En qué situación está su parroquia?
A ver, aparentemente no está muy dañada. Mañana temprano me fui, dado la virulencia de temprano, pensando que habrían caído algunas imágenes de santos y tal. Y imágenes estaban todas en su sitio, pero había una grieta pues fea en el arco que sostiene la bóveda, justo encima del presbiterio. Y había escombros en el suelo. Entonces, como medida preventiva, hemos decidido cerrar, porque, bueno, gracias a Dios, aquí cerca hay varias iglesias nuevas que no han sufrido daño y la gente podría asistir a las iglesias cercanas. Bueno, ese es el trabajo ahora de los técnicos, ¿no? Y de los profesionales, determinar si hay daños estructurales. ¿Dónde le pilló usted el terremoto? ¿Cómo lo vivió? Pues durmiendo, y salí dando botes por la escalera que no sé, nunca pensé que tuviera tanta velocidad para llegar a la calle desde un cuarto piso. Porque la verdad que fue aquí en Granada estamos acostumbrados a terremotos, pero este fue tan virulento que todo el vecindario instintivamente salimos a la calle. Y bueno, la verdad es que fue muy sorpresivo y muy desagradable. Había momentos de tensión en la gente y sobre todo por la impotencia de no saber qué hacer y no poder hacer nada. Le he preguntado en primer lugar por su parroquia, por Nuestra Señora de Gracia, pero como vicario general de la Archidiócesis de Granada, no sé si le han notificado la situación del resto de iglesias. Hablábamos también al principio de San Justo y Pastor. ¿Qué otros templos se han visto afectados y cuál es la situación ahora mismo? Pues se han visto varios que vayamos teniendo conocimiento. Durante toda la mañana no han parado de llamarme de esto del Corpus Christi de Zaidín, de la Angustia, de la Magdalena, de Virgen de Gracia, de algunos pueblos, de Chauchina, por ejemplo, de Churriana de la Vega. En muchos están surgiendo problemas y la recomendación es que si hay daño interior, que se cierre y valoramos con los técnicos durante esta semana. La prudencia ante todo, sin duda alguna. Pues ahora es el trabajo de los técnicos y sobre todo valorar si esos desperfectos, esas caídas de cornisas, partes de los templos, pues se trata de solo eso o de daños estructurales. Don Enrique Rico Pavés, vicario general de la Archidiócesis de Granada. Gracias por estar en directo en Mediodía COPE. Muchas gracias, buenas tardes. Nos vamos a situar en Armilla, es otro de los municipios del área metropolitana de Granada también afectados. Voy a saludar a su alcaldesa, que es Loli Cañabate. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo está Armilla en estos momentos y cuál es la situación después del terremoto? ¿Cómo lo han vivido? De miedo, de incertidumbre, es una noche de insomnio, la verdad, en el municipio de Armilla, porque al terremoto de casi 5 grados que sufrimos a la 1-5, hay que añadirle el gran número de seísmos que se han venido sucediendo a lo largo de toda la madrugada y toda la mañana en el municipio de Armilla. Afortunadamente, a pesar de que hemos tenido bastantes daños materiales, podemos decir que no tenemos que lamentar ningún daño personal, que creo que es lo más importante en estos momentos. Eso es lo que hay que destacar. En la provincia de Granada no se han registrado daños personales. En el caso de los materiales, ¿cómo hay infraestructuras seriamente dañadas en Armilla? Bueno, pues ha habido... Tenemos problemas con esta comunicación. Vamos a intentar aparcados y se han desplomado esas cornisas. Pero afortunadamente es complicado, sí. Hay problemas con las comunicaciones ahora mismo Podemos decir que los daños en los edificios no son estructurales, son daños superficiales que sí que habrá que arreglar, pero no suponen riesgo para seguir residiendo en esa vivienda. Pues nos quedamos con ese mensaje. No hay daños en principio estructurales. El miedo sigue, el temor y la incertidumbre entre los vecinos de toda esta zona de Granada. Dolores Cañabate, alcaldesa de Armilla, gracias por estar en Mediodía COPE. El miedo y la incertidumbre, los nervios continúan y eso es algo que no se puede controlar. Tenemos problemas, decimos, con la comunicación, pero nos queda ese testimonio de la alcaldesa de Armilla, sin daños en principio, lo tienen que determinar los técnicos, sin daños estructurales. Vamos a seguir pendientes de Granada, vamos a estar, por supuesto, nuevamente en la provincia.
y lo que hay que seguir es con todas las miradas puestas en Ceuta. Hoy había amenaza de una nueva invasión convocada por redes sociales. El Ministerio del Interior de Marlaska y las fuerzas marroquíes han venido anunciando el refuerzo de la frontera. Y ahora está contando Marruecos que esta vez sí se ha evitado una nueva avalancha, que es mérito suyo, nos dicen, y conociendo al país vecino no deja de levantar sospechas. Primero porque el mensaje que manda es que seguimos dependiendo de su buena voluntad. Nos tienen pillados por donde más nos duele. Y segundo porque es la forma de lavar su imagen ante la comunidad internacional. Y entre tanto, se cumplen 16 días de la invasión y en las calles de Ceuta siguen deambulando en torno a 10.000 personas, de las que más de la mitad serían menores. La situación es insostenible. Nos lo ha contado Rosa, que tiene una empresa de visitas turísticas en Ceuta. No podemos dormir tranquilos porque siempre hay altercados por debajo y te asomas a la ventana, ambulancias a un lado, a otro, coches de la policía, sirenas. Es verdaderamente duro lo que estamos pasando. En Ceuta no hay normalidad ni nada que se le parezca. Bien lo saben sus vecinos, bien lo saben también las autoridades de la ciudad autónoma, porque cada día que pasa es, sin duda, peor que el anterior. Nos situamos en directo en sus calles a las 2:21. En Mediodía COPE saludamos a Rafael Martínez Peñalver, que es consejero del Gobierno de la ciudad autónoma. Consejero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, por decir algo, Antonio. Ya. Bueno, enseguida le pregunto por esa convocatoria de una nueva avalancha, si es una estrategia del Gobierno de Marruecos para lavar su imagen, pero antes quiero que traslade a los oyentes de Mediodía COPE cuál es la situación 16 días después, cuál es el estado de sus 85.000 vecinos. Pues me encantaría decir que algo ha mejorado, pero sería contarte una mentira. Aquí la población de Ceuta continúa con el alma en vilo, con muchísima tensión y con muchísima preocupación, porque no solo ya que se actuara tarde y mal, sino que durante la invasión tampoco se actuó, y una vez que han pasado 15 días vemos que el gobierno de la nación continúa paralizado, ¿no? Y algo que nos preocupa de sobremanera, claro. Bueno, me habla de preocupación, me habla de una frustración que no deja de crecer, esa sensación permanente de inseguridad. Y yo no sé si tienen datos, porque desde el Ministerio del Interior se resisten a dar cifras oficiales. Y le hablo de las peleas, y le hablo de los robos, y le hablo también del número de violaciones. Datos oficiales, pues lógicamente no tenemos. Lo que tenemos es la percepción y lo que nos trasladan los vecinos en la calle, pero vamos, nuestros propios ojos también, que cuando paseamos por la ciudad pues vemos trifulcas y peleas entre los propios inmigrantes, y luego la sensación que tienen sobre todo la parte femenina de la ciudad, las mujeres propias de Ceuta, que bueno, pues que continúan con un verdadero terror, con pánico y con miedo de hacer su vida normal. Cuando digo su vida normal es desde ir a la playa hasta comprar el pan, que lo hacen pues con una plena sensación de pánico, ¿no? Al hilo de lo que me está contando, mi cabeza estaba preguntándome dónde están todos esos colectivos feministas manifestándose a favor de esas mujeres en una situación de inseguridad permanente. ¿Dónde está la ministra de Igualdad? ¿Ahora qué? Rafael, porque el Gobierno de España, que es el competente en materia migratoria, no tiene ninguna prisa en devolver a los que siguen en las calles de Ceuta a Marruecos. Ellos no tienen ninguna intención de volver y siguen generando muchos problemas en la ciudad. ¿Ahora qué? Eso es, pues ahora si a los ceutíes nos piden resistir, pues resistiremos por nuestro país, por nuestra ciudad, pues lo que haga falta, pero desde luego creemos que es muy, muy, muy injusto y que no nos lo merecemos, ¿no? Es tremendamente injusto que una ciudad de Ceuta con 85.000 habitantes cargue sobre su espalda todo el peso de la inmigración, pero es que creemos que es un verdadero error por parte del Gobierno de la Nación, pues tratar esto como una crisis migratoria y tratar de expulsar a los 10.000 inmigrantes que todavía permanecen en la ciudad, pues expediente a expediente y uno a uno, ¿no? O tenemos un país vecino que, oye, que ha dicho claramente que es capaz de recepcionarlo, pues hay que desde luego encontrar una base jurídica, una herramienta legal que permita una devolución inmediata y completa de todos los que todavía permanecen en la ciudad. Tenía pendiente preguntarle por esa convocatoria de una nueva avalancha prevista para hoy. No sé si le daban credibilidad en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Lo que sí se confirma es que Marruecos lo iba a utilizar para decir que ellos son los que deciden, o para vender al mundo esa imagen de que si no controlamos nosotros, España es un coladero. Y bueno, nosotros claro que le damos credibilidad y claro que le damos pues la importancia que tiene. Desde luego, oye, no nos queda más remedio que
aunque parezca y suene un poco a broma, pero confiar en el gobierno de la nación y en nuestra fuerza de cuerpo de seguridad del Estado y en nuestro ejército, ¿no? No queda otra. Pero bueno, tampoco quiero aventurarme yo a hablar ahora de un país tercero, entiendo que le corresponde al propio gobierno, pero sabemos y conocemos bien a Marruecos. O sea, Marruecos es capaz de provocar el incendio y luego presentarse como el bombero capaz de apagarlo, ¿no? Bueno, es su manera y es su estrategia de actuar. Lo que nos sorprende es que nuestro gobierno pues parece que o no lo sabe o que no lo quiere saber. Pues esta es la situación ahora mismo en Ceuta. 16 días después de esa invasión, cada día que pasa es peor que el anterior. Don Rafael Martínez Peñalver, consejero del Gobierno de Ceuta, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Un saludo. Un placer, Antonio. Un abrazo fuerte. Bueno, mientras tanto, continúa la inseguridad en Ceuta. Lo han escuchado. Vamos a conocer cuál es la realidad también al otro lado de la frontera. Nos vamos a situar en la parte marroquí. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ha habido un intento de aproximación y de entrada hacia Ceuta por parte de ciudadanos del África Occidental. Marruecos lo ha bloqueado antes de que alcanzara la frontera. Han sido alrededor de 50 personas, como decimos, mayoritariamente migrantes subsaharianos que fueron interceptados. Muchos se habían escondido en zonas montañosas próximas a Castillejos, lo que en Marruecos conocemos como la ciudad de Ifnidik, pero los antidisturbios marroquíes los han dispersado, han llegado incluso a contenerlos a unos 3 kilómetros de la frontera de Tarajal. Esto no significa que haya habido un intento masivo, ni una avalancha, ni siquiera una entrada multitudinaria en Ceuta. Estamos hablando de una dispersión de ciudadanos, de migrantes del África Occidental que llevan meses, incluso algunos pueden estar años, en el norte de Marruecos esperando la entrada al otro lado del Mediterráneo a través del paso fronterizo de Tarajal o a través del Mediterráneo occidental desde Tánger. En fin, Marruecos consigue bloquear ese alcance de la frontera y Marruecos mantiene una frontera blindada en esta hora. Y es el día de la Asunción de la Virgen, es festivo en toda España. Muchas ciudades, muchos pueblos honran a su patrona. El comentario que como cada sábado nos acerca a esta hora, Mario Alcudia. Mario, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este 15 de agosto se percibe de manera especial el alma cristiana de España, cómo la fe se ha encarnado en la cultura. Bajo muy diversas advocaciones, numerosas ciudades y pueblos están celebrando a la Virgen María en el misterio de su Asunción. Esta fiesta recuerda una realidad profundamente arraigada, el amor del pueblo español a la Madre de Dios. Cada rincón de nuestra geografía la invoca con un nombre propio: la Virgen de la Paloma, de los Reyes, de Begoña, de la Asunción, la Blanca, del Sagrario y tantas otras muchas advocaciones para referirse a ella. San Juan Pablo II definió a España como tierra de María. Quien recorre nuestro país descubre innumerables santuarios, parroquias, ermitas y manifestaciones populares de devoción mariana. La Virgen acompaña la historia de España. Esta solemnidad de la Asunción es una experiencia de fe que nos conduce a Cristo. María nos enseña a vivir con confianza, humildad y esperanza. Este 15 de agosto es, pues, una gran oportunidad para recordar nuestras raíces y redescubrir el papel de la Virgen en la vida de la Iglesia, acudiendo a ella bajo sus diversas advocaciones con la confianza de los hijos que sabemos que nunca caminamos solos. Feliz Día de la Asunción de la Virgen y hasta el próximo día. Feliz Día de la Asunción de la Virgen también para ti, Mario. Vamos a conocer... Esto es evidente. Hoy el santoral de la jornada, el santoral de este 15 de agosto que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Hoy, 15 de agosto, celebramos la Asunción de la Virgen. El Papa Pío XII proclama que la Inmaculada Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Así lo proclama en el dogma. El Apocalipsis presenta a la mujer coronada con 12 estrellas. La antigüedad de Oriente vive el tránsito de María y los monjes y peregrinos llevaron la tradición de Oriente a Occidente que con el tiempo cristalizaría en la proclamación del dogma de la Asunción que celebramos cada 15 de agosto. Gracias, Jesús. Ponemos rumbo a las 2:30, 1:30 en Canarias. Vamos a contarte la última hora de Granada, la última hora tras ese terremoto de magnitud 5 y por supuesto hay que volver a Ceuta. La situación ni mucho menos se acerca a la normalidad. Hay cerca de 10.000 personas todavía deambulando por sus calles y entre los ceutíes, cada día que pasa,
cunde la sensación de frustración permanente. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, aquí los de Mediodía COPE, que te llevan contando noticias desde las 2 en este día festivo de la Asunción de la Virgen. Y nada mejor que celebrarlo trabajando y mirando, eso sí, a los que por todos los rincones de España disfrutan de las fiestas de su patrona en el día más feriado de todo el año. Donde siguen recuperándose del susto es en Granada. En las últimas horas han sentido una decena de terremotos, pero ninguno de la intensidad del que a muchos les ha sorprendido durmiendo cuando pasaban 4 minutos de la 1 de la madrugada. Terremoto de magnitud 5, con epicentro en Alendín. Han caído cornisas, se han detectado desprendimientos. Los técnicos municipales del Ayuntamiento de Granada y de la Diputación tienen que analizar ahora esos desperfectos para determinar si son realmente daños estructurales o no. Hablábamos con el vicario ahora mismo general de la diócesis de Granada, con el sacerdote Enrique Rico Pavés, y nos contaba precisamente eso, porque hay templos que están cerrados, que han visto cómo se caían partes del techo, pero que desconocen si realmente son daños estructurales. Esto es lo que se ha encontrado precisamente el párroco de la iglesia de los Santos Justo y Pastor. Es el sacerdote Miguel Ángel. Y cuando entraba a su parroquia se ha encontrado esto. Se va oscureciendo esto. Fíjate. Madre de Dios. En los bancos mañana hay que cerrar la iglesia. Sobre todo estos peñascos. Madre mía, y el de abajo, de aquí. Que no lo había visto. Mira la piedra. Dios mío. Me voy a quitar de aquí. Me voy ahora mismo. Todos vienen de arriba. Bueno, el epicentro se ha situado en el municipio de Alendín, a una profundidad de 5 kilómetros, y se ha dejado sentir en Málaga, en Almería, también en Jaén capital. Magnitud 5, es el más potente de esa decena de seísmos. De momento no hay noticias de daños personales, sí todos esos desperfectos en los edificios que toca ahora analizar, que toca ahora examinar. El diputado de Emergencias de la Diputación de Granada, que es Eduardo Martos, reconocía en COPE que se han vivido momentos de mucha angustia. Es una sensación de muchísimo miedo, de intranquilidad, de angustia, de haber que hacer con personas mayores, con niños, pero bueno, se ha intentado indicar a todo el mundo que la calma debe de presidir estos momentos y que la gente pues volviera a sus casas siempre y cuando no vieran que hubiera peligro estructural y que se quedaran tranquilos. No se descartan nuevas réplicas, nos lo han reconocido desde la Junta de Andalucía, aunque no se espera, eso sí, que superen la intensidad del temblor de magnitud 5, el más potente de los 10 que ha sacudido a Granada. Lo ha apuntado José Miguel Azañón, que es catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada. Es muy extraordinario que se diera un terremoto de la misma magnitud o superior. Lo normal es que los terremotos sean de mucha menor magnitud. Cuando se produce un terremoto de 2,5, de 3,5, la energía es muy inferior, del orden de 30 veces inferior al principal. Entonces, en este caso, no es previsible que los terremotos de las réplicas generen ningún daño de este tipo. Todo esto en Granada, donde, ya digo, la incertidumbre, el temor y el susto, incluso el pánico, todavía no se les ha pasado a miles de granadinos. No hay que olvidar la situación crítica que siguen sufriendo los ciudadanos de Ceuta. Hoy se cumplen 16 días de la invasión y, sin duda alguna, cada día que pasa es peor que el anterior. Eso de la normalidad que nos dijo ya, lo recordarán, el 1 de agosto, el ministro del Interior luego ha matizado que él dijo que normalidad relativa. Ni normalidad ni relativa. Nada de nada. Los ceutíes, además, tienen esa sensación de fragilidad creciente, esa situación de incertidumbre permanente, porque no saben cuándo se va a resolver esta crisis. Lo primero que no se creen son las cifras oficiales. La última que nos ofreció el ministro fue que quedaban 5.000 migrantes deambulando por sus calles.
A poco que te recorras la ciudad de Ceuta, las zonas rurales, las playas, las inmediaciones del CETI, es muy sencillo desmontar esa cifra. Se estima que son 10.000, de los que un número importante serían menores de edad. Hoy había trascendido una nueva convocatoria de avalancha en Ceuta, que ha sido aprovechada tanto por España como por Marruecos para vender el refuerzo de la frontera. Y en el gobierno de Marruecos, cuya estrategia de marketing es incluso más potente, más hábil que la del propio ejecutivo de Pedro Sánchez, nos han venido a lanzar dos mensajes. No a España, que también, pero en general a toda la comunidad internacional. El primero es que en España no sabemos vigilar la frontera, que Marruecos son los únicos capaces de controlarla. Esto es un auténtico lavado de imagen, después de lo que se vio el 31 de julio, con agentes marroquíes levantando la trampilla de los camiones, indicando a todos esos inmigrantes por dónde tenían que ir para cruzar la frontera. Y el segundo mensaje es también muy claro. Lo que nos viene a decir Marruecos es que ellos tienen la sartén por el mango. Hoy se han presentado como bomberos cuando son realmente los pirómanos. Y lo que han hecho es una advertencia muy seria. Cuando queramos, metemos miles de personas, hasta 100.000, en Ceuta o en Melilla, lo cual no deja de ser una amenaza para hacerse con el control de las dos ciudades autónomas españolas, porque esta es una reivindicación que Marruecos jamás ha renunciado. Para los que siguen hablando de normalidad, acabamos de escuchar al consejero, uno de los consejeros del gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta. Se llama Rafael Martínez Peñalver. Es tremendamente injusto que una ciudad de Ceuta con 85.000 habitantes cargue sobre su espalda todo el peso de la inmigración, pero es que creemos que es un verdadero error por parte del gobierno de la nación pues tratar esto como una crisis migratoria y tratar de expulsar a los 10.000 inmigrantes que todavía permanecen en la ciudad, pues expediente a expediente y uno a uno, ¿no? Pues eso, lo de la normalidad es un bulo. Eso que tanto les gusta repetir, esa palabra a la izquierda y al gobierno sanchista. Y el sentir de la mayor parte de los ceutíes, por tanto de los españoles, es que esta invasión sin precedentes, 16 días después, sigue sin la respuesta adecuada. Más noticias de este sábado, Día de la Asunción de la Virgen. Te las cuento ya con Íñigo Jodra. Escuchas Mediodía COPE. En Aragón ha muerto un pastor tras ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba. El hombre de 54 años fue localizado sin vida en la Sierra de Sis, en Huesca. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle y la Guardia Civil investiga ahora las circunstancias del suceso. La policía investiga la muerte violenta de un hombre en su casa de Málaga. El cadáver del hombre de 52 años presentaba hematomas sospechosos y la autopsia ha confirmado que se trata de una muerte violenta. Sería el tercer homicidio registrado esta semana en la provincia. Interceptados 40 inmigrantes a bordo de 2 pateras en Baleares. Son 23 personas de origen subsahariano que han llegado a Cabrera y otras 17 de origen magrebí en Formentera. En lo que va de año ya han llegado a Baleares más de 4.500 migrantes a bordo de 241 embarcaciones. Y estamos de estreno, ahora hablaremos con Corrochano enseguida. Estamos de estreno porque hoy comienza la Liga 2026-2027. Y hoy hemos conocido 2 fichajes importantes, Juanjo Morote. Así es, una compra del Atlético de Madrid y una venta del Fútbol Club Barcelona. Empiezo por el club colchonero. Ha fichado al central argentino Cuti Romero, viene procedente del Tottenham, jugó la final del Mundial y firma por el Atleti hasta el 2031. Y el otro protagonista del día también jugó la final del Mundial. Bueno, de hecho fue el que marcó el gol. Ferran Torres es oficial, ficha por el PSG. Hoy ha entrenado por primera vez bajo las órdenes de Luis Enrique, vestirá el 9 y firma hasta el 2031. La otra noticia del día ha llegado desde el Europeo de Atletismo, donde la delegación española ha conseguido 4 medallas, 2 oros, una plata, un bronce, en la modalidad de marcha. Y hoy, como bien has dicho, Antonio, primer tiempo de juego de la temporada porque se juega la primera jornada de Liga. Hoy se dan cita el Alavés contra el Getafe y el Sevilla contra el Rayo Vallecano. Pues nos espera Corrochano la vuelta. 2:39, 1:39 en Canarias. Escuchas Mediodía COPE. Con Antonio Herraiz. Estar informado. ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news? Son informaciones contrastadas. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 014 53 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta. Antonio Herraiz. Mediodía COPE. Estar informado. No hace ni un mes estábamos celebrando el Mundial de España y hoy se acabó la espera porque José Luis Corrochano, buenas tardes. Antonio, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Que vuelve la Liga, en pues un 15 de agosto. Escucha, con la arena en el pie todavía y con la panza llena después del Mundial. Estamos ahí preparados ya. Bueno, ¿qué nos espera? Porque se está hablando mucho de la Liga en la que vuelve Mourinho, se está hablando mucho de esos mundialistas, alguno que se va a otras ligas, lo hemos conocido hoy, a la francesa, otros que vuelven, como Cucurella. ¿Qué tenemos por delante? Para mí, Antonio, el titular o el encabezamiento de esta liga es saber si Mourinho es capaz de frenar al Barça de Flick. Es la gran novedad de la liga, la vuelta de José Mourinho, acompañado de unos cuantos fichajes. Veremos dónde para el Real Madrid, si es que ha parado ya, frente a un Barcelona que se ha reforzado también bastante bien en ataque. Veremos si concreta esto de Rodri en el centro del campo. O sea que es una batalla, en principio, la típica, la habitual entre el Barça y el Real Madrid, pero con el componente de Mourinho que le da otro aire especial a la liga. Y saber si el Atlético, como ha sucedido en alguna ocasión, es capaz de meterse entre los dos, entre el Madrid y el Barça. Para mí ese es el titular de esta temporada de la Liga. Bueno, estamos hablando mucho de la cabeza de la Liga, que lógicamente es lo que acapara toda la atención, los grandes, pero es una Liga especial porque regresan equipos históricos a Primera División. Se me viene a la cabeza el Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander, el Málaga, regresos esperados. Son tres grandes aficiones, tres grandísimas aficiones, son equipos que suenan a Primera División desde hace mucho tiempo y para nosotros, para los que contamos las cosas, para la radio, tener tres equipos con esas aficiones es muy bueno, es espectacular. Los tres van a dar mucho juego, los tres tienen muchas ganas de volver a Primera División y vamos a ver cómo les va, ¿no? Porque siempre cuesta un poco, vamos a ver si son capaces de meterse entre los equipos que alegran la Liga o sufren mucho. Esa es otra de las expectativas de las cosas que tenemos que ver en esta Liga. ¿Tú crees que hay equipos que pueden dar la sorpresa esta temporada? Siempre hay alguno, pero es difícil acertarlo, ¿no? Para mí hay tres ligas, una la que pelean el Madrid y el Barça y veremos el Atlético de Madrid, otra por meterse en la Liga de Campeones, que ahí está Villarreal, Betis, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, veremos si alguno más se mete en esa pelea, y otra por salvarse porque el año pasado la diferencia entre meterse en Europa e irte a Segunda División era mínima, o sea, me acuerdo por ejemplo del Valencia que 3 jornadas antes estaba pensando que podía bajar y en la última tenía opciones de entrar en Europa, o sea que está muy igualado, hay una diferencia muy grande entre los tres de arriba y el resto de la Liga. Pues esta es la previsión, vuelve la Liga, nunca se ha marchado, tiempo de juego y el mejor lugar, el mejor sitio para seguirla al detalle, la Liga de Fútbol, es aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Corrochano, un abrazo. Tú lo has dicho, Antonio, a disfrutarla, un abrazo. Hemos estado en Granada con el terremoto, hemos estado en Ceuta con la situación ahora mismo tras esa invasión y también seguimos pendientes de los incendios forestales. El que más preocupa, sigue preocupando hasta ahora, es el de Niebla en la provincia de Huelva. El fuego se inició hace más de una semana, ha calcinado cerca de 40.000 hectáreas, hay todavía 700 desalojados. Esto le confirma este incendio como el más grave de la historia de Andalucía desde que hay registros. Última hora, Laura Cascajosa. Por primera vez después de 9 días de avance constante de las llamas por la provincia de Huelva y Sevilla, el fuego no ha avanzado durante la noche. Es una gran noticia porque se ha conseguido lo que se ha pretendido durante toda la semana, que es estrangular todos los frentes del incendio. Ahora los trabajos se centran en consolidar el perímetro y asegurar todas las líneas de control. Máxima prudencia, aún así, desde el puesto de mando ha avanzado porque el fuego sigue activo y la tarde vuelve a presentar meteorología complicada con vientos esta tarde de hasta 40 kilómetros por hora, especialmente entre las 7 y las 8. Las temperaturas han bajado y eso facilita trabajar mejor en el frente el de Sevilla, que es el más complejo. 114 personas han vuelto esta noche a sus casas de diferentes pedanías de Huelva. Quedan todavía más de 500 personas desalojadas, pero como digo, con un horizonte bastante favorable. Esto en Huelva, en Andalucía. En Aragón, en Huesca,
sigue activo también el incendio en Las Peñas de Riglos. Bueno, ha entrado en su 6º día, fuera de control, ha arrasado más de 15.000 hectáreas, ha obligado a desalojar a 18 municipios y tras una noche complicada, el fuego sigue avanzando. Aragón, Enrique Pérez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Parece que el cambio de tiempo, la bajada de las temperaturas y la lluvia que podría llegar en las próximas horas ha permitido a los equipos de extinción contener el avance del fuego que ya ha calcinado 15.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a más de 1.000 personas de 18 pueblos de la zona. Las últimas horas han sido muy complicadas. En la zona sigue trabajando un operativo sin precedentes formado por 600 efectivos y entre 30 y 36 medios aéreos. Un despliegue que ha logrado mantener fuera de peligro los 2 monasterios de San Juan de la Peña, tanto el nuevo como el viejo, aunque, como decía esta mañana el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, el orden de prioridades sigue siendo este. Primero defender a las personas, después defender a los bienes y por último apagar el incendio forestal. Y por tanto esas son nuestras 3 premisas. En cuanto al otro incendio que se ha declarado en las últimas horas en la localidad zaragozana de Almonacid de la Sierra, ya está estabilizado tras arrasar 200 hectáreas. Este sonido de hace 5 años nos lleva a Afganistán, porque es obligado echar la mirada 5 años atrás. Entre el 14 y el 15 de agosto de 2021, las fuerzas internacionales salieron del país. Todo tras una misión de más de 20 años que fue un fracaso. En el caso de Estados Unidos, sus tropas evacuaron de Afganistán más de 80.000 personas desde el aeropuerto internacional Hamid Karzai. España completó 17 vuelos coordinados por el Ministerio de Defensa que permitió sacar 2.000 personas. Y los talibanes, lo han escuchado, los radicales afganos, conocidos por sus métodos terroristas, primero lo celebraron y después tomaron el poder en Afganistán. ¿A partir de ahí qué? Bueno, se produjo un inmediato y progresivo retroceso de derechos que sufren, Fernando Díez, buenas tardes, que sufren especialmente las mujeres. Afganistán es uno de los peores países del mundo para ser una mujer. La regresión de derechos para ella se hace visible prácticamente en cada momento de su vida, desde la falta de libertad para elegir con quién compartir su vida, su matrimonio, hasta la prohibición de estudiar más allá de los 12 años de edad. Olatz Cacho es portavoz de Amnistía Internacional en España. Es el único país del planeta que prohíbe a las niñas de mayores de 12 años estudiar, hasta el punto que se calcula que el 80% de las jóvenes no pueden ni estudiar ni trabajar. O sea, una mujer no puede salir a la calle sin un hombre que la acompañe, no puede hablar en público, no puede asomarse a una ventana, no puede, por supuesto, elegir con quién casarse. Y por si fuera poco, ni siquiera el testimonio de una mujer en un juicio tiene valor si este no está acreditado por un hombre con todo lo que eso conlleva. Afganistán, sin embargo, no siempre ha sido así. De hecho, era no hace demasiado tiempo un país en el que las mujeres, podían llevar una vida relativamente parecida a la de un hombre. Esto hay que destacarlo de relativamente. En materia de educación, de libertad sexual y, por ejemplo, de estética, el burka no ha sido la vestimenta tradicional de las mujeres afganas. Ha habido épocas pasadas un poco mejores. Fotografías de los años 70, y en que hay mujeres que iban con minifalda, mujeres en las que se les sacaba foto estudiando medicina con hombres, vestidas a la época, pero vestidas desde luego sin estar cubiertas de cabeza a los pies. Y claro, las consecuencias para las mujeres obligadas a llevar una vida de encierro se hacen visibles tanto en términos físicos como mentales. Las han confinado literalmente a una vida vivida de puertas adentro de sus casas. Una de las chicas afganas nos decía que era como un COVID perpetuo. Es de un impacto en la salud física y mental increíble. Y hay informes que dicen que hay un gran aumento de los suicidios y los intentos de suicidio entre las mujeres afganas. Esta es la situación 5 años después de la toma de Afganistán por parte de los talibanes. Esta es la situación de la desbandada también de una misión internacional que a la vista está, fue un fracaso. Vamos a hacer un recorrido festivo en este 15 de agosto con parada, como no, en Madrid, festividad de la Virgen de la Paloma. Mónica Álvarez.
Con devoción y con mucha alegría están viviendo los madrileños este 15 de agosto, Día de la Virgen de la Paloma, la patrona popular de la ciudad. Finalizada la misa solemne, oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, se ha producido uno de los momentos más esperados, el descenso del cuadro con la imagen de la Virgen, una obra del siglo XVIII y de 80 kilos de peso, de la mano de los bomberos de la capital. Este año el piquete de gala ha sido Félix Alonso, bombero con más de 40 años de servicio y a punto de jubilarse, que vive este privilegio cumpliendo una promesa hecha a su hija. Era algo que ya había hablado con mi hija hace años, pues la dije, mira, voy a hablar con Felipe, que es el presidente de la hermandad, y si pudiera ser, pues nada, pues lo bajo. Hablé con Felipe y me dijo, pues sí, y entonces pues ahí empezó toda esta historia. Recibidos por una lluvia de pétalos, los bomberos han entregado el cuadro a los anderos de la carroza de la Paloma, que recorrerá el centro de Madrid a partir de las 8 de la tarde. Un momento que vive con especial emoción Rosario, de solo 10 años. Porque mi padre es andero y yo voy a salir de monaguilla en la procesión. Gallinejas, limonada, chotis, conciertos, flores, mantones completan estas fiestas de agosto que finalizan mañana domingo con la mirada puesta ya en las del año que viene. Esto en Madrid. En Barcelona, las fiestas de Gracia. Sergi Tor. Gracia Respira Arte, con 23 espacios engalanados, fruto del trabajo y de la cohesión de todos los vecinos que llevan meses trabajando. En la zona sur de Gracia hay un macroproyecto de 5 calles para recrear la temática del Señor de los Anillos. En COPE hemos hablado con Laia Milner, comisión de fiestas de la calle Tordera, incluida en este macroproyecto, que nos habla de la preparación y cómo viven los vecinos este 15 de agosto. Todos los vecinos y vecinas salimos a la calle a dar lo mejor que tenemos, haciéndonos, ¿no?, las decoraciones, engalanando la calle. Y es un espacio, pues eso, ¿no? Tú sabes que el 15 de agosto es un día especial. Y el Señor de los Anillos, esto ya viene como de hace años. Alguien tiene la idea, alguien la traspasa, nos parece bien la idea de hacer algo conjunto. Y esta tarde miles y miles de personas que van a abarrotar estas calles de Gracia, desde Barcelona a Cataluña, cualquier punto de España, ya es una tradición con visitas multitudinarias. Y nos vamos a situar también en la provincia de Salamanca con la fiesta albercana por excelencia, la Virgen de la Asunción. Carolina Tabanera. Todo el que se acerque podrá disfrutar de música, cultura y actividades muy ligadas al territorio y al campo. La alberca celebra sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción, conocidas como Diagosto. Declaradas de interés turístico nacional, los vecinos se involucran activamente en los festejos. El momento cumbre hoy llega con el tradicional ofertorio, acto en el que se entroniza en la plaza principal la imagen de la Virgen de la Asunción, una talla del siglo XVIII. Como, si me permitís la expresión, lo mamamos desde niño. Todo el mundo sabe cuál es su papel. Cualquier albercano sabe que lo que tiene que hacer, tiene su puesto, tiene su cometido. Bien, desde montando una valla para toros, bailando en las danzas, mayordomía, actuando sobre unas tablas. Ya mañana domingo, el otro evento imprescindible es la Loa, declarada bien inmaterial. Se trata de una pieza de teatro litúrgica con siglos de historia en la que el bien triunfa sobre el mal. Hoy es 15 de agosto, fiesta nacional en toda España, el día más feriado de todo el año. Fiesta grande en cientos de pueblos, si no es en el tuyo, es en el de al lado. Celebran a su patrona, a la Virgen de la Asunción, procesiones, verbenas, comidas de hermandad, encierros también, porque la fiesta taurina está presente en muchos de nuestros pueblos. Y en medio de todo esto, presto y dispuesto desde primera hora de la mañana, está el cura del pueblo, el que celebra la misa mayor, el que preside la procesión y el que acompaña a todos los que han vuelto al pueblo desde la capital solo por estos días. ¿Cómo es un 15 de agosto para un sacerdote rural? ¿Cuántos pueblos, cuántas misas, cuántas fiestas caben en una sola jornada? Y mañana es San Roque, que también es festivo en muchos pueblos. Fidel Gómez Leal, sacerdote rural en la diócesis de Cuenca. ¿Qué tal, Fidel? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Pues bien, aquí estamos trabajando y llevamos un día bastante duro. ¿Cuántas misas, cuántos actos has tenido ya a esta hora del día? Pues ¿Y cuántos por la tarde? Pues a esta hora del día ya llevo tres Eucaristías. Una de ellas hemos celebrado la misa mayor porque es la patrona también. Hemos tenido después la procesión, la subasta de varas y demás. Y esta tarde todavía me quedan otros 3 acontecimientos. Otra misa, otra procesión. Por la noche empezamos la salve del siguiente pueblo que celebramos el Santo Niño. También como antesala a San Roque. Es decir, que es un fin de semana muy concentrado y todos los pueblos están de fiesta. ¿Somos pacientes
los que vamos a los pueblos por unos días y vemos que, o comprendemos la situación que tiene el cura, porque todos queremos la misa a las 12 del mediodía, que acabe la procesión antes del vermú y que todos podamos irnos a tomar el aperitivo. Pues tenemos personas de todo, personas que comprenden que el cura va hasta arriba, como decimos, y otras personas que son un poquito más impacientes, que queremos la misa, pero bueno, como digo siempre, yo creo que poniendo la mejor de las caras, la mejor de las intenciones, al final todos llegamos a un acuerdo para que todos podamos disfrutar de las fiestas, como se merece, sobre todo en unión, y que haya paz en cada uno de los Fidel, pueblos. ¿cuántos pueblos tú atiendes? ¿Cómo te repartes entre ellos? Que depende de la cantidad de vecinos. Entiendo que en el invierno no se puede acudir, ¿no? por el escaso número de personas que quedan. Pero ¿cómo te organizas en fechas como estas? Pues yo soy sacerdote de 4 pueblecillos y es verdad que durante el invierno los pueblos parecen que se quedan en silencio, pero ahora en verano tenemos una vida extraordinaria, tenemos muchísimo movimiento. Entonces es cierto que es organizarte para poder llegar a todo. Y para esa paciencia que hemos dicho anteriormente la trabajo a lo largo de todo el año. A lo largo de todo el año yo voy variando los horarios de las misas para que vean que todos tenemos que rotar. Es decir, para cuando llegue el día de la fiesta, como es el día de hoy, pues que la gente ya esté acostumbrada a que tenemos que rotar. Si el año pasado a un pueblo le tocó a una hora, pues este año a otro pueblo le tiene que tocar a otra hora. De tal forma que todos comprendan que solamente hay un sacerdote que es párroco de diferentes pueblos. Entonces, eso es un trabajo que hay que ir mentalizándolos a lo largo de todo el año, para que luego estos días pues surja el efecto que pretendo. Está claro. Hemos dicho que perteneces a la diócesis de Cuenca, nos tienes que nombrar, citar los pueblos a los que atiendes. Por supuesto. A lo largo de todo el año. La Almarza, Castillo de García Muñoz, Olivares de Júcar y La Hinojosa. Son pueblecitos de la Mansuela conquense. Están muy próximos entre ellos. Entre unos y otros a lo mejor tenemos 5 kilómetros, 3 y el más alejado son 10 kilómetros. O sea, estamos ahí próximamente todos. Tú eres un sacerdote joven, tienes 34 años, ¿no? 34 años, así es. Bueno, seguro que llama la atención que en la España rural envejecida haya sacerdotes tan jóvenes como lo llevas tú. Pues llama mucho la atención, sobre todo en invierno, porque en invierno el más joven es el párroco. Ahora en verano, como he dicho anteriormente, es cierto que se llenan los pueblos y puedo compartir con gente de mi edad, con más jóvenes y demás, pero a lo largo del año el invierno es duro porque cuando cae la noche ya no hay nadie en las que es, y siendo de día, estamos 4, como aquel que dice, en el pueblo. Y ser también sacerdote joven pues te da también esa posibilidad pues de intentar hacer más y conocer y llegar, involucrar, es decir, involucras también a los jóvenes que aunque no estén a lo largo del año, es decir, cuando vengan los fines de semana o vacaciones, pues tenerlos ahí con alguna misión específica. Los que conocemos bien la España rural sabemos de la necesidad del médico, sí, sabemos de la necesidad de que se mantenga el bar abierto, que es algo más, que es el centro social, el centro de reunión, pero también somos conscientes, lo de la escuela ya, eso ya hace años que desapareció en muchos de nuestros pueblos, sobre todo en los más chiquititos, pero el que no falla nunca es el cura, y también es una figura de lo más necesario en el medio rural. Pues mira, la iglesia es, yo diría que casi la más importante en el pueblo. Es decir, te lo pongo en ejemplo, en otro de mis pueblos, Olivares de Júcar, teníamos un único bar y lo cerraron hace unos meses. ¿Qué queda? Solamente queda la iglesia. Es decir, la iglesia está siempre con las puertas abiertas, es donde nos reunimos, donde nos congregamos, y cuando no hay actividad, ¿qué es lo que permanece? Lo que organice la parroquia, es decir que a lo largo del invierno yo siempre intento mantener pues la llama viva de la fe, ¿no? No solamente nos quedamos en la Eucaristía, sino que tenemos nuestras catequesis de adultos, nuestros ensayos para preparar la Eucaristía del próximo domingo, es decir, que la parroquia no solamente sea el templo para celebrar la Eucaristía, sino que también sirva como templo para el encuentro frecuente de los habitantes de cada uno de los pueblecitos. La comunión, luego después la procesión también, cuando llega el momento de la procesión, bueno, todos los actos que tenéis que organizar a lo largo de estos intensos se concentran días. Pues en la iglesia. No te entretengo más, Fidel, que sé que es un día muy intenso para ti. También disfrutan los sacerdotes cuando se ven la iglesia llena, cuando salen, cuando comparten esos momentos con la gente que está disfrutando de la fiesta, pues también les gusta ver la iglesia llena, ¿verdad? La verdad que disfrutas, son días de